Entonces vamos empezando, ¿le parece? Ok, sí, está bien, no, de acuerdo. Súper bien. Entonces le voy a proyectar la pantalla de CAD. ¿Qué versión es la que tienes? Yo estoy usando la 2019, pero de la Ok, 19 a la 20 creo que no hay tanta diferencia. ok, Ok, ahí se puede ver ya ahora sí la pantalla. ya. Muy bien. Ok. Entonces, empezando por el menú de inicio de AutoCAD, pues cuando ejecutamos el programa, esta va a ser la ventana que se nos va a abrir. En esta Ujú. ventana es donde pues podemos crear nuevos archivos o como observamos nos aparecen los archivos ya que ya tienes para que los puedas abrir de forma rápida, los archivos recientes, ¿verdad? Ok, Pero pues para empezar un proyecto simplemente aquí donde aparece Start Drawing o iniciar proyecto, iniciar dibujo, no recuerdo cómo es en español. Lo instalo inglés o español. inglés como recomiendas. Ah, va. Entonces, pues ahí en Start Drawing y se nos va a abrir ya como tal eh, nuestro interfaz. Ajá, ¿Sale? Por ahí está utilizando mouse. sí, Ah, muy bien. Vamos a empezar por el mouse. ¿Sale? ajá, Cuando tú manejas el mouse, imagínese el plano cartesiano como si fuera un mapa de Google Maps, sí, ¿sí? Entonces tú puedes estar manipulando qué tan lejos o cerca vas a estar pues del plano, ¿verdad? ujú, Cuando haces zoom o scroll in, pues te vas a ir acercando. Cuando haces scroll out, te vas a ir alejando. Es muy importante poder saber la escala a la que vas a estar trabajando, si van a ser metros, kilómetros, milímetros, pulgadas, etcétera. ¿Cómo es que nosotros podemos saber eso? Pues empezamos por el comando units o unidades. Entonces escribimos así tal cual escribimos units y si no sé si se fija que aparecen como comandos sugeridos. Units, ins units, units, a units, lw units, ¿sí? ajá, Entonces, cuando le damos Enter a Units, se nos va a abrir una ventana emergente. Y aquí es donde tú sí, puedes decidir el tipo de unidad que sería acá. Por default, aquí se tiene pulgadas, pero aparece pies, sin unidades, millas, milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Pues aquí ya selecciona el que más se adapte a lo que va a estar trabajando. Usualmente, pues para las aplicaciones que vamos a tener son a partir de milímetros. Entonces ok, seleccionamos milímetros. También nos aparece lo que sería la longitud, el length, que nos dice el tipo, puede ser arquitectural, bueno, arquitectónico, decimal, de ingeniería, fraccional o científico, pues el decimal y la precisión que podemos manejar a un decimal, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sale? Pero sí, usualmente a eso no se le mueve, únicamente escala milímetros y ok. Y ya ahí ya estamos trabajando en una escala de milímetros, ¿verdad? sí, Entonces nos podemos ir acercando. Como recomendación, siempre que empiece a trabajar con AutoCAD, mantenga a vista el punto de origen. Aquí podemos ver que la coordenada 0,0 siempre trate de tenerla en la esquina inferior izquierda, ok, porque es muy común que a lo mejor empiece así y empiezan a acercarse así directamente y empiezas a dibujar. Entonces cuando te mueves en el plano es cuando dices, ah caray, pues dónde quedó mi dibujo. ¿Sí? ok, ujú, Entonces ahí como recomendación también está eso. ¿Cómo podemos movernos izquierda o derecha?
en tu plano haciendo clic en el scroll. En el botón de scroll es donde tú lo presionas y no sé Ajá. si puede ver que se pone como una manita. Sí. Sí, ok. Cuando aparece esa manita es cuando usted puede mover ya el plano. Ok. Vale, entonces así es como tú te vas moviendo en un plano de segunda dimensión. ¿Sale? Sí. Bueno. AutoCAD es muy ágil. O se puede hacer muy ágil. ¿Cómo? Con comandos escritos. Aquí arriba nosotros tenemos las herramientas que nosotros podemos estar utilizando para hacer nuestro respectivo diseño. Pero cualquier herramienta tú la puedes escribir directamente. Por ejemplo, vamos a empezar a ver lo que sería el comando de línea, el comando line. Puede ser tan sencillo como seleccionar aquí arriba el comando line, le das clic y ya te va a ir apareciendo como mensajitos que te digan qué paso sigue. Entonces yo quiero poner una línea, lógicamente ¿qué debo de hacer en una línea? Puedes poner punto inicial y punto final, ¿verdad? Sí. Entonces, es lo que me está diciendo. Lo primero que me pide es que especifique un punto inicial. Pues ya, primer clic y me puedo desplazar, ¿verdad? Selecciono, no sé, lo quiero hasta aquí. Segundo clic y me permite hacer otra línea directamente. Si yo ya no quiero hacer otra línea, simplemente le doy Enter o Escape. ¿Sí? Cualquiera de las dos te va a funcionar. Eso para dibujar una línea. Pero cuando tú empiezas a manejar los comandos escritos te vuelves más ágil. ¿Por qué? El comando de línea sería line, también escrito. Pero es tan utilizado este comando que con que tú le pongas L ya me va a saber que voy a trabajar con el comando line. ¿Va? Entonces únicamente tengo que seleccionar L y ya sabe que voy a trabajar con el comando line. ¿Cómo lo selecciono? Basta con que yo le dé Enter. Entonces pongo L, Enter y ya voy a hacer una línea. ¿Sí? Entonces ahí ya. Yo la dejo igual hasta aquí y nuevamente si le doy Enter ya me deja de dibujar líneas. ¿Qué pasa si yo dibujo una línea? Dejo de dibujar una línea, pero quiero dibujar otra línea, ¿no? Supongamos que quiero poner una tercera aquí. El último comando que yo utilicé fue el comando línea, ¿verdad? Sí. Si yo doy Enter, me va a activar la última herramienta, el último comando que yo hice. Entonces ahí ya directamente me permite dibujar una línea. Sí, solamente con Enter, porque te va guardando la última herramienta que utilizaste. Ok. ¿Vale? Pues ahí ya tenemos 3 bonitas líneas. Pero estar trabajando así a mano alzada pues está un poco difícil, ¿no? Bueno. Para borrar, quiero borrar estas líneas. ¿Qué comando cree que vamos a utilizar o qué tecla vamos a utilizar? La D. La de suprimir. De delay o suprimir. Ajá. Ajá, suprimir va a ser la herramienta que utilizamos para borrar elementos. Pero tenemos dos formas de hacerlo. Si usted se posiciona en la esquina superior izquierda, donde tiene sus líneas, y da un clic y desplaza a la derecha, puede ver que se genera un cuadro azul. Sí. Ese cuadro azul lo que indica es que se va a seleccionar todo lo que quede dentro del cuadro azul. Se puede ver que ahí queda la primera línea y se cambia de color. Bueno, se enaltece, ¿verdad? Así es como yo puedo seleccionar estas 3 líneas. ¿Va? Pero ahora, ¿qué pasa si me pongo del otro lado y empiezo a desplazar el mouse a la izquierda? Puede ver que se crea uno verde, ¿cierto? Sí. El verde, el recuadro verde, lo que va a estar haciendo es seleccionar todo lo que toque el cuadro. Entonces, el cuadro azul se va a encargar de seleccionar lo que queda dentro, el cuadro verde lo que toca. Ok. Entonces ahí pues ya únicamente los elimino con el comando suprimir. Supongamos que deseamos hacer un cuadro de 20 por 20, ¿sale?
¿Cómo lo haría? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Seleccionar el comando o función. En este caso, no sé si del menú de herramientas algo que me indique un rectángulo o Ah, cuadro. ok, sí hay, pero O, ahorita vamos a estar trabajando o solo con definir el líneas. origen. Bueno, sí, como comentas, sí existe la herramienta que te permite hacer cuadros, pentágonos, hectágonos, etcétera. Pero ahorita vamos a estar trabajando únicamente con líneas. Entonces, lo Ok, primero sí va a ser crear una línea, ¿cierto? Entonces ya sí, creo la línea y yo lo quiero hacer de 40 por 40. Doy el primer clic y puede ver que me aparecen como dos rectangulitos, uno que me dice la dimensión, otro que me dice el ángulo, ¿cierto? sí. Ahí yo puedo escribir qué dimensión voy a querer. Yo quiero que sea de 20, entonces le doy 20. Y ya cuando le doy 20, todavía no le doy enter. No, Ujú, solamente escribo ahí 20. Yo quiero que sea un rectángulo, pues obviamente la primera línea la ocupo en una inclinación de 0 grados. ¿Cómo me paso yo de longitud a inclinación? Con la tecla Tab, la que tiene las dos flechas encontradas. sí. Entonces damos Tab y me permite modificar ahora sí el ángulo. Podemos ver que la longitud ya se bloqueó, aparece con un candadito. Ujú, Entonces ahí le doy 0 y ya puedo decirle que enter. Le digo enter y ya me pone la línea de 20. Entonces ahora para arriba lo puedo hacer como 20 a 90. Y enter. ¿Va? Después para la izquierda igual 20 a 180. Y para abajo 20 en... ¿cuál me marca? Si se fija, ahí me está marcando de el punto, bueno, de la contraesquina a la que voy a la que estoy, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo escribir 90. En vez de 270, pues le pongo 90 simplemente y ya me generó el cuadro. ¿Sí? Entonces también hay que ver qué ángulo te está manejando AutoCAD en el movimiento. ok. Y pues ya ahí tenemos un pequeño rectángulo, ¿cierto? Si yo quisiera seleccionar todo el rectángulo, pues tendría que o con el azul cubrirlo todo o con el izquierdo pues tocar todas las partes, ¿verdad? Bueno, es muy usual que tú vayas a estar trabajando con ángulos rectos, ¿vale? Sí. Abajo podemos ver estas herramientas, se les conocen como herramientas de precisión. Como lo dice en su nombre, te ayudan a hacer estos movimientos de precisión. Cuando tú vas a estar trabajando con ángulos rectos, tenemos una herramienta que te permite únicamente estar manejando ángulos rectos, que sería aquí, el modo ortogonal. ¿Sí? Esta que es como un ángulo recto, pues sí, es un ángulo recto tal cual. Es el dibujo de Ujú, un ángulo recto. Cuando lo activa, supongamos que yo quiero volver a dibujar el mismo cuadro de 20 por 20, no importa yo en donde me esté moviendo, me mantiene el ángulo recto. ¿Sí se fija? sí. Entonces ahí pues le doy 20 y ya no tengo que estar modificando el ángulo. 20, 20 y 20 y ya quedó. Entonces ahí fue un tanto más rápido todavía generar mi rectángulo. Pues ya sé que voy a estar manejando estos ángulos rectos. ¿Sí? Sí. Ok. El comando línea debe estar generando entonces líneas de forma individual. ¿Qué me va a hacer el comando polilínea? El comando polilínea que tenemos al lado de línea me va a estar generando líneas, pero que me los va a estar interpretando como elementos unidos.
¿A qué nos referimos? Yo empiezo a dibujar igual el rectángulo de 20 por 20. 20. 20, 20 y 20. Ahí cierro mi rectángulo. Mi cuadro, perdón. Y si yo selecciono cualquier línea, se fija que me va a seleccionar todo el cuadro. En cambio, si yo selecciono una línea de los otros dos cuadros que tengo, solo me selecciona una. Eso hace la polilínea, me va a generar una sola línea, pero que yo voy a ir con la cual yo voy a ir jugando. ¿Va? Ok. ¿Cómo puedo pasar yo de línea a polilínea? Si yo dibujé algo con líneas, pero yo necesitaba que me lo interpretara como una sola línea, como un solo objeto, yo puedo utilizar un comando que se llama join. ¿Sí? El comando join hace eso. Te va a tomar los objetos y te los va a unir. Entonces, le aplico el comando join y ya tengo yo un solo objeto en vez de 4 objetos que hacen un cuadro. ¿Va? Por el contrario, ¿qué pasa si yo quiero hacer este cuadro pero con líneas individuales, pero comencé con una polilínea? Para hacer eso tengo el comando explode. ¿Sí? Entonces con el comando join puedo unir líneas y con el comando explode puedo separar estas líneas. Ahí le aplico el comando explode y aquí ya me va a mantener las líneas de forma individual. Sí. Sí. Entonces hasta aquí pues está sencillito, ¿no? ¿Cómo va la computadora? ¿Bien? Pues va más o menos, pero sí, ahí va, puede trabajar. Bien, bien, bien. Ahora, si tú ya quieres utilizar estas formas, tú puedes utilizar el comando rectangle. Entonces escribimos rec y el comando rs me lo va a interpretar directamente como el rectángulo. ¿Sale? Entonces ahí selecciono el comando rec. Y yo hace ratito estaba manejando un cuadro de 20 por 20. Ahora, para el comando rectángulo igual voy a poner el punto de inicio y luego me pide el punto final, que sería la contraesquina. Si yo lo quiero de 20 por 20, pues le pongo 20 tab, bueno, y 20. Y ya, me lo genera directamente el cuadro de 20 por 20. Entonces esas son las formas en que yo puedo ir dibujando cuadros o rectángulos, con la línea, la polilínea o directamente este comando. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo quiero generar algún polígono? Pues tengo el comando de polígono. Para el comando polígono puedo estarlo manejando a partir de lo que sería el radio de un círculo. Supongamos que yo quiero dibujar, ¿qué le gusta? ¿Un octágono? Lo primero que me va a pedir es pues de cuántos lados va a ser tu objeto. Entonces pues el octágono es de 8. Y ya, le digo que va a ser de 8. Y me dice que especifica el centro de mi respectivo polígono. Entonces yo le digo que aquí. Y me dice inscrito o circunscrito. Si le pongo inscrito, se fija que mi objeto, en este caso mi octágono, se estaría dibujando conforme si hubiese un círculo afuera del octágono, ¿sí? Vamos a, para que se vea más claro, aquí le doy un 10 y aplico un círculo de 10 también. ¿Sí? Puede ver cómo aquí se quedan en las aristas, ¿verdad? Las aristas están en contacto con el círculo. ¿Qué pasa si yo selecciono el polígono igual de 8, pero ahora en vez de inscrito, circunscrito? Si yo le doy aquí 10,
el polígono que me va a generar va a ser a partir de estos puntos de corte tangente. Sí. Entonces esa es la diferencia entre el inscrito y el circunscrito. ¿Cuál va a ser el radio que te va a tomar? ¿Sale? Vale. Bueno, ya vimos cómo dibujar polígonos, porque pues el polígono puede ser desde un triángulo hasta pues, lo que gustes. Ajá. El círculo pues es así de sencillo. Seleccionamos el comando círculo o escribimos simplemente C. La letra C ya me dice que es un círculo. Y me dice que especifique el punto central del círculo y va a estar trabajando con un radio. Únicamente le tendría que decir pues qué dimensión yo quiero que tenga el respectivo radio. ¿Va? Sí. En caso de que tú estés trabajando con algo diferente, aquí podemos ver que el círculo te permite ser generado de diferentes formas. Pues el primero sería, tú colocas el centro y especificas un radio. Tú puedes colocar el centro y especificar un diámetro. Tú puedes especificar 2 o 3 puntos dependiendo de tu necesidad. O puedes estar trabajando con radio tangente tangente o tangente tangente tangente. ¿Sí? Esto depende mucho pues de las necesidades de lo que estés trabajando. Hay veces en que basta con un círculo que se dirige con un radio, pero va a haber ocasiones en las cuales vas a tener que trabajar aquí con los puntos tangentes. ¿Sale? Okay. Entonces, estas son las formas en que tú puedes estar generando el círculo. ¿Sale? Va. Ahora, ¿le parece si dibujamos, qué le gusta? Un pequeño cubo. Hacemos la proyección de un cubo en segunda dimensión. Ok. Va. Para hacer el cubo, ¿qué necesitaría hacer? Creo que con un cuadrado. Ok, empezamos con un cuadrado. Vamos a seguir trabajando en este momento en dimensión de 20, ¿le parece? Entonces ahí está un cuadrado. ¿Y después? Quería construir aquí el cubo en el plano A. Sí, sí, sí. A lo mejor dibujar un segundo cuadrado tomando como origen de inicio el centro de este primer cubo. Muy bien. Entonces vamos a dibujar un segundo cuadrado tomando el punto de origen, el centro del cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando usted se fija que yo paso por aquí, o sea, primero pues selecciono que voy a utilizar el comando rectángulo. En este caso yo quiero voy a dibujar otro cuadro. Entonces le doy enter únicamente, fue el último comando que utilicé. Y yo paso por las caras de este cuadro. Sí puede ver que me dibuja un pequeño triángulo en el centro de la cara. Sí. Ok. O en el centro del objeto me pone un asterisco. ¿Sí? Esas son opciones que yo puedo activar aquí en las herramientas de precisión. ¿Vale? Sí, aquí tenemos en las herramientas de precisión este cuadro como con un cuadrito más pequeño en la esquina, ¿cierto? Y una flechita hacia abajo. Cuando yo la despliego, esos van a ser los puntos con los que yo puedo hacer el snap, con los que me va a autoajustar directamente el cursor. Yo puedo tener pues punto inicial, punto final, punto medio. Puedo tener tanto un centro como un centro geométrico. Puedo trabajar con nodos, con cuadrantes, intersecciones, de forma perpendicular, tangentes, etcétera. ¿Va? Entonces todas estas son las herramientas que yo puedo estar utilizando. Tú las puedes ir encendiendo y apagando según tus necesidades. Por ejemplo, pues ahorita yo no ocupo trabajar con cuadrantes, ni tangentes, ni nada de eso. Yo a lo mejor ocuparía pues que los
puntos finales, el endpoint y el centro geométrico, ¿verdad? Entonces, pues con esas tres yo tengo. Dibujo el rectángulo y ahora sí, me marca y vuelvo a dibujar mi cuadro de 20 por 20, ¿vale? Y ahí ya tengo las dos caras. ¿Cómo termino de dibujar este cubo? Uniendo con líneas de, ahora sí que las esquinas de los dos cuadrados. Así es, vamos a unir a partir de líneas sencillas las esquinas, ¿verdad? Entonces para eso, con el comando línea, y como yo ya tenía activado el comando de punto final, ¿sí? El snap cursor, pues ahí ya me lo marca. Entonces, si se fija, cuando yo estoy cerca, automáticamente el cursor se me mueve a ese punto. Entonces ahí ya nada más le doy clic y me desplazo a la otra esquina y ya estuvo. Y pues es tan sencillo como hacer eso con cada uno. Y pues ya tenemos ahí nuestro cubo de 20 por 20. Y, por ejemplo, las líneas, bueno, no observé si las líneas que se acabaron de poner se redimensionaron a 20 o hay que ajustarlas. ¿Cómo? Si las líneas que pusiste para completar el cubo, Ujú. no observé si le pusiste la dimensión de 20 No, no les o puse no las una se longitud. ajustaron. Bueno, en este caso es una proyección, ¿vale? Es una proyección en segunda dimensión, entonces no van a tener una longitud de 20. Van a dar como que esa imagen Ok. de profundidad, pero si se fija, cuando yo selecciono cualquier objeto, supongamos esta línea, Ujú. y pongo mi cursor, si se fija que me marca como tres cuadros, ¿verdad? Tres Sí. cuadros azules. Cuando yo pongo mi cursor en cualquiera de los de la esquina, me va a marcar la longitud del objeto. Entonces, la longitud es de 14.14, Ok. ¿sí? Ahí lo que yo hice fue unir, porque si le pongo de 20, pues el cuadro, bueno, el cubo ya se vería desproporcional. Ya se Ajá. vería que el cubo pues tiene más profundidad de la que yo deseo. Esto ya es cuestión de percepción, estar jugando Ujú. con esta parte. Ok. ¿Sale? Y en el caso de eh, bueno, del cuadrado, pues si los quisiera modificar la dimensión, ¿cómo sería el proceso? Para Sí, modificar la ajá, dimensión de un cuadrado, sí, por ejemplo o este. así es, que ya lo hicimos de 20 que quizá lo quisiéramos mover a 30. Ok. Para eso lo podemos hacer de dos formas. Pues la primera sería dibujar un nuevo cuadrado, Ajá, ¿sí? sí, Así sencillo. O la segunda, sí puede ver que cuando yo pongo el cursor aquí me parece eh, elongar el vértice o agregar vértice. Si yo le doy elongar, me permite mover ese vértice, ¿verdad? Podemos ver que ok, solamente me dice, pues yo voy a mover este vértice para acá, ¿sí? ok, Entonces ahí yo ya modifico la forma de mi cuadrado, ya no tendría un cuadrado, ¿cierto? Para eso ajá, sirve el elongar vértice o el add vertex. Lo que me hace es mover directamente lo que sería simplemente la longitud, ¿sale? ok, Ahora, sí, si yo me planto en el punto central, yo puedo ahora sí modificar la longitud. Podemos ver que ahora sí ya me modifica toda la cara, ok, ¿sí? ujú, Entonces esa es la diferencia entre las aristas y los puntos medios que te ok, permiten modificar. Pero pues si se fija, en este caso es más sencillo hacer uno nuevo de 30 por 30 que hacer más grande este mismo, ok, ¿sí? Y ahí ya tenemos el pequeño cubo. ¿Sale? sí, ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna preguntita? sí, todo bien, Va. no, todo bien,
Ok. Voy a borrar este. Ya vimos cómo crear líneas, polilíneas, círculos, rectángulos y polígonos, ¿cierto? ¿Para qué me servirá a mí utilizar el comando arco? Me supongo que para dibujar un semicírculo. Para dibujar un semicírculo, para estar dibujando un arco, ¿cierto? Ajá. Cuando yo me desplazo aquí a la herramienta de arco y le pongo que me despliegue todas las formas que yo tengo de hacer un arco, pues podemos ver que son muchas, ¿verdad? Puedo hacerlo a partir de 3 puntos, lo puedo hacer a partir de un inicio, centro final, inicio, centro ángulo, inicio, centro longitud, inicio final ángulo. Entonces aquí yo tengo muchísimas formas de hacer un arco, ¿sale? Vamos a hacer un pentágono, ¿sí? Okay. Entonces ahí le damos polígono de 5 lados, punto inicial, inscrito en el círculo que le parece con igual 10 de radio, un 10 de radio, ¿vale? Entonces ahí ya yo tengo un pentágono que va a tener una dimensión del centro a una arista de 10 unidades, de 10 milímetros, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a generar lo que serían aquí algunos pequeños arcos, ¿le parece? Al polígono. Okay. Para generar estos arcos, pues yo puedo seleccionar el comando arco, ¿cierto? Así de sencillo. Sí. Entonces, puedo seleccionar cualquiera de todos estos. Personalmente me gusta trabajar. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Me gusta trabajar con el de 3 puntos, pero pues tenemos varias herramientas. Si yo quisiera trabajar con el de 3 puntos, entonces selecciono aquí el arco de 3 puntos y es lo que me va a pedir, que especifique 3 puntos. ¿Sí? Supongamos que aquí, aquí y aquí, ¿no? O sea, ahí ya me generó esos 3 puntos, ¿verdad? Ya vimos que se empezó a dibujar como que mi círculo. Uh-huh. Entonces así es como yo puedo ir manipulando el comando arco. Si tú quieres ya trabajar de otra forma, tú podrías estar haciendo unas líneas para generar tu segundo punto. Esto pues ya es como para que tú vayas tomando tus respectivas como formas de trabajar, no sé, como que tus mañas, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo tengo aquí activo el punto medio, lo tenía desactivado. Dibujo una línea, no sé, quiero hacer un círculo que tenga, un arco, perdón, que tenga una altura de 2. Y ahora sí, yo puedo ponerle A, inmediatamente me va a seleccionar el de 3. Entonces 1, 2 y 3. Y pues ahí ya le moví yo a lo que sería la altura de mi arco. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Vale. Entonces pues yo puedo ir haciendo eso con cada uno de mis lados. Cuando tú vas a estar trabajando de esta forma, que tú puedes hacer como este tipo de repeticiones, si se fija, este mismo objeto yo lo podría ir desplazando de aquí y luego acá y luego acá y luego acá, ¿cierto? Me está siguiendo un patrón muy específico. Vamos a analizar lo que sería el comando array. El comando array te va a servir para eso. Vamos a tener 3 tipos de arreglos. El rectangular, el de un path, como que un trazo, un camino definido, y el polar. En este caso, pues yo trabajaría, tengo este arco creado aquí, tengo un punto central y quiero que se empiece a generar en cada uno de los lados de mi pentágono, ¿cierto? Entonces yo utilizaría un comando de polar array. Yo puedo seleccionar el comando polar array y me dice que especifique el punto central de mi respectivo arreglo. Entonces aquí yo le doy
Y si se fija, ya me generó ahí 6 objetos. Aquí arriba me aparece número de objetos, lo que sería la amplitud entre cada uno y cuánto quiero yo que recorra. Pues aquí en vez de 6 yo quiero que me maneje 5. Le doy enter y pues ya se crearon estos 5 objetos. Le doy cerrar. ¿Vale? Entonces para eso te sirve el Polar Array. Pero si yo quiero eliminar, digamos que yo quiero eliminar este que creé al inicio, el de abajo, y lo selecciono, no puedo porque me selecciona todos, ¿verdad? Me está seleccionando todos los puntos de mi arreglo polar. ¿Qué comando me ayuda para separar objetos? Explode. El explode. Entonces ahí le pongo el comando explode y ya me separó cada uno de mis arcos. ¿Sí? Desde ahí pues yo ya puedo eliminar por quien dice ese arco y ya puedo estar yo jugando con todas estas partes. Okay. ¿Sale? Para mover objetos, vamos a dibujar un círculo de 5 ahí. Voy a dibujar una línea en el centro de unas 30, bueno, 20. Ahí. Entonces tengo un círculo y en el centro empecé a dibujar una línea que me va en un ángulo 0 de una longitud de 20 unidades, de 20 milímetros. ¿Cómo es que yo puedo mover este círculo de este punto de origen a este punto de origen? Uno pensaría que lo tengo que seleccionar y lo tengo que arrastrar, ¿verdad? Así. Eso sería una forma, pero en realidad trabajar de esta forma es un poco engañosa. Porque en este caso estoy trabajando con un círculo, ¿cierto? Una forma sencilla. Que pues yo selecciono el punto inicial y lo desplazo. Punto inicial y lo desplazo. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a trabajar con objetos ya más complejos? Ahora en vez de un círculo, imaginemos que son 3 círculos y tengo un triángulo, no sé, a lo mejor diseñas un mueble, diseñas una casa y yo tengo que mover todo este objeto. Para eso utilizo el comando mover, el comando move. ¿Sí? Este es el que te va a permitir mover objetos de un punto a otro. Para cualquier herramienta que tú vayas a utilizar, hay dos formas de empezar. Primero, seleccionando. Estamos de acuerdo que en su mayoría tú vas a querer modificar de alguna forma un objeto, ¿cierto? Por eso estas se les llaman herramientas de modificación, lo modify. Supongamos que yo quiero modificar este círculo, ¿cómo? Moviéndolo. Lo puedo hacer de dos formas. Primero seleccionando el objeto y luego aplicando el comando que yo quiero, el comando move. Y si se fija, el primer detalle que me pida que haga es especificar el punto base. ¿Cuál punto base? Pues el punto base en el que voy a desplazar mi objeto. ¿Sale? Entonces yo lo desplacé de ahí para acá. Pero si yo selecciono primero el comando move, ¿sí? Lo primero que me pide es que yo seleccione los objetos que voy a mover. Entonces, yo quiero mover únicamente el círculo. Selecciono el círculo, doy enter y ahora sí me dice que seleccione el punto base. ¿Sale? Entonces así es como las herramientas de modificación van a estar trabajando. Lo puedes seleccionar primero el elemento y luego aplicar el comando, o aplicas el comando y seleccionas los elementos que quieres modificar. ¿Va? Sí. Muy bien. Y para copiar objetos, ¿cuál cree que sea? Igual hay de esos mismos modificadores, el copy. El comando copy, efectivamente. Pasa lo mismo. Si yo quiero aplicar un control C, control V, pues por ahí me va a generar algo de ruido. Me va a generar complicaciones a la larga. Entonces es más fácil acostumbrarse a estos comandos rápidos. Entonces, Digamos, perdón,
esos comandos no son equivalentes. Ajá, digamos que como tal no van a ser equivalentes. Ok. ¿Sale? Entonces, yo puedo aplicar el comando copy. Entonces, por costumbre, yo primero selecciono el objeto y luego el comando. Y nuevamente, lo primero que me dice es especifique el punto base. Yo quiero que sea el centro y ya me va a ir creando el objeto. Pero si se fija, aquí yo ya puse el objeto y me va a permitir seguir pegando elementos. Entonces, no tan solo es como copiar y pegar una sola vez. Yo lo puedo hacer cuantas veces quiera. ¿Cómo me detengo? Pues puedo aplicar el espacio, el escape o el enter. ¿Sí? Cualquiera de estas tres teclas te va a servir. Y así es como yo voy copiando y pegando. ¿Sale? Sí. Muy bien. Ahora, si yo quisiera tener estos mismos... A ver, aquí yo tengo 3 círculos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero ahora generar una matriz de 3×3 para tener 9 círculos? ¿Cómo se le ocurre que lo podríamos hacer? Podemos utilizar el comando array. Muy bien. Una forma podría ser el comando array, ¿verdad? Entonces selecciono los 3 círculos, comando array. ¿Cuál cree que sea? ¿Polar, path o rectangular? Hago rectangular. El rectangular. Entonces selecciono el rectangular y si se fija, pues ahí ya me hizo un desmadre. Okay. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo yo ir moviendo? Para empezar, ¿cuántas columnas quiero? Sería una. Entonces ahí una columna. ¿Sí? ¿Cuántas renglones yo quiero? Igual uno. ¿Quiero un renglón solamente? Serían 3, ¿verdad? Y aquí me aparece el espacio de en medio, el between. Entre columnas pues no tengo ningún problema, ¿verdad? Pues ahí yo tengo los 3 espacios pegados y solo tengo una columna, entonces no, ahí no debo de modificar nada. Pero en el espacio de los renglones con el between, pues ahí pues ya sería otra cosa, ¿cierto? Aquí en vez de 15, ¿cuánto debería de ser? A ver, veamos. Si 45. No, o sea, no. Ahí lo dejamos a 10. Y recordemos que va de 5. Bueno, que tiene un radio de 5, ¿cierto? Entonces me lo está poniendo como punto inicial. El punto inicial que yo seleccioné. Y este sería el segundo punto, que de aquí a aquí pues son 10 unidades. Y de aquí a aquí son 10 unidades. Sí, por eso fueron 10. Y pues ya, ahí tengo mi arreglo de 3×3. Pero nuevamente es un arreglo. Para separarlos, pues yo tengo que aplicar el comando explode. Pues ya me permite jugar con cada uno de mis círculos, ¿verdad? Otra forma con la que yo hubiera podido hacer esto, pues es simplemente con el comando copy. ¿Sí? Acá iniciamos así, ¿cierto? Sí. Para poderlo copiar y pegar así tranquilamente, yo lo tendría que estar copiando pegando de alguno de estos puntos, ¿verdad? Esos puntos los puedo activar aquí como cuadrantes. Cuando yo activo el cuadrante, me permite seleccionar esos orígenes de mi círculo. Entonces yo ya lo selecciono. El comando copy. Y pues de aquí lo muevo aquí y nuevamente otro ahí. Y pues ya. Y en este caso los creo como círculos individuales. ¿Sale? Entonces, pues ahí. Siempre vas a tener diferentes formas y muchas formas de tu poder hacer algo. Entonces es la forma o con la que te agarres o la forma que sea más rápida. ¿Sí? Por ejemplo aquí, ¿cuál fue más fácil? ¿Hacer el arreglo polar o estar creando y el copy y el paste, verdad? Bueno, el comando copy fue más rápido. ¿Va? Sí. Ok.
Eh, para yo poder, ahora sí que eh, crear un arco a partir de un círculo, supongamos que yo creo, aquí voy a eliminar todo esto. ¿Sí? Yo ahí tengo un círculo y una línea que lo parte a la mitad. Yo podría crear un arco a partir de esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Para eso yo utilizaría el comando trim. El comando trim me va a hacer recortes en los objetos, ¿sí? Pero es muy importante que en el comando siempre haya un punto de corte. En este caso, ¿cuál sería mi punto de corte? Pues sería la línea, ¿cierto? Entonces, selecciono el comando trim y me va a decir qué objetos tú quieres estar recortando. Pues le digo que quiero recortar este objeto, ¿sí? Pero también selecciono la línea. ¿Por qué? Cuando hago eso, yo tengo los 3 elementos seleccionados y me va a permitir hacer el corte de la parte que yo especifique, ¿sí? Podemos ver que puedo cortar los extremos, puedo cortar medio círculo, la parte interna de la línea o el otro medio círculo, ¿sale? Sí. Si yo hubiera seleccionado únicamente el círculo por el comando trim, entonces no me va a permitir. Lo trato de seleccionar y me dice que no puedes porque no hay un punto de corte al cual tú puedas estar manejando. Entonces siempre debes de tener ese punto de corte, ¿sale? Okay. Entonces, no, pues yo selecciono, aplico comando trim y pues yo quiero crear un medio círculo, pues ya estuvo, ¿cierto? Y pues yo tengo ahí ese medio círculo. Sí. Y si yo tuviera este objeto, pero en vez de... Aquí yo tengo un medio círculo. ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo un círculo completo? ¿Cómo podría utilizar? ¿Cómo podría hacer eso a partir de un arco? Puedes copiar y rotar o... Ok, esa sería una forma. Vamos a hacerlo así, ¿va? Entonces yo lo... voy a copiar primero esta parte. Entonces yo puedo seleccionar este elemento, le aplico un copy, lo desplazo y luego puedo aplicar el comando de rotación, el rotate. Entonces selecciono el comando rotate y nuevamente me pide que especifique el punto base. Supongamos que yo quiero que este sea mi punto base y yo sigo teniendo activado el modo ortogonal, ¿cierto? Entonces el modo ortogonal es el que me permite ir rotando el objeto en ángulos rectos. Entonces ahí, y pues ya, únicamente lo ajusto, le pongo el comando move de ahí y ya quedó, ¿cierto? Únicamente le tendría que aplicar un join para tener un círculo. Y ahí estuvo. ¿Sale? Entonces, ¿qué tuve que hacer para yo crear el círculo? Pues primero lo copié, lo pegué, lo roté y lo moví. Esas fueron las 4 partes que yo tuve que hacer para poder generar ese otro medio, bueno, ese otro arco o ese medio círculo. ¿Sí? En este caso, estamos de acuerdo que la línea de corte está en el centro, entonces el círculo va a ser simétrico. Yo tengo la herramienta de mirror, la herramienta de espejo, ¿va? ¿Qué es lo que me permite hacer? Pues como le dice su nombre, aplicar o copiar objetos de una forma simétrica. Entonces yo puedo seleccionar el que quiero, digamos, espejear. Quiero espejear el arco. Entonces selecciono el arco. Activo el comando mirror y me dice que especifique la línea, ¿sí? El punto inicial de la línea en la cual me va a hacer el espejo. ¿De qué forma yo lo quiero hacer? Pues lo quiero hacer a partir de la línea de corte, ¿cierto? Entonces especifico el punto inicial de la línea y si se fija, conforme me voy desplazando, ya me va moviendo esas partes. Entonces, inicial y final. Y cuando yo aplico el comando mirror, siempre me va a preguntar, ¿quieres eliminar el objeto inicial? Pues
Si yo lo posicioné mal y únicamente lo quiero mover, pero espejeándolo, pues le pongo que sí. Pero en este caso, pues le pongo que no y ya. Entonces ahí ya copié y pegué el objeto y me lo está mostrando ya posicionado. Ya, únicamente le voy a aplicar un join y ya quedó. ¿Sí? Sí. Vale. Ok. Ya vimos el comando línea, polilínea, ya hablamos del círculo, del arco, ya hablamos de pues el rectángulo, el polígono. Lo que sería el elipse y el sombreado lo vamos a dejar para más adelante. Ya vimos el mover, el copiar, rotar, el espejo, el recorte y el arreglo, ¿verdad? Entonces nos hace falta ver el stretch, el scale, el fillet. Bueno, aquí tenemos el comando erase, que sería el comando de suprimir. Tenemos el explode, del que ya hablamos, y tenemos el offset, que también lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a ver el comando scale. ¿Sale? ¿A qué le suena el comando scale? A multiplicar las dimensiones de un objeto para hacerlo más grande o más pequeño. Así es para como tal poder escalarlo, ¿cierto? Hace ratito me preguntó cómo tú podías modificar el cuadro de 20 a 30. Le dije que se puede hacer como con esas elongaciones, pero también se podría a partir de un comando scale. Entonces vamos a hacer eso mismo. Creamos un rectángulo de 20 por 20 y vamos a llevarlo a uno de 30 por 30. Entonces selecciono el elemento, selecciono el comando scale y lo primero que me va a decir es el punto base. Siempre prácticamente te van a pedir un punto inicial, un punto base. Entonces yo quiero aquí y lo puedo ir modificando. Si se fija ahí cómo me va creciendo de una forma muy drástica. Ajá. ¿Sí? Ok. Podemos ver que me va diciendo, ahí dice orto y luego 5.13 con un ángulo de 0, ¿cierto? Y luego 7. Eso sería las veces que lo estás escalando. Para yo poder crearlo de 20 a 30, ¿cuántas veces lo tendría que escalar? Sería 1.5. Sería 1.5, ¿cierto? Entonces ahí basta con que yo le ponga 1.5 y ya pasé del 20 por 20 al 30 por 30. ¿Sí? Ahí está, 30 por 30. Y ahora, si yo lo quisiera pasar de el 30 por 30 a un 3 por 3. Sería de 0.1. Sería de 0.1. ¿Sí? ¿Vale? Entonces así es como tú vas a ir modificando la escala tanto de un objeto como de varios objetos. Esa es la ventaja que tiene el scale. Te permite modificar no solamente de uno, sino de varios de forma simultánea. ¿Sale? Muy bien. Entonces lo voy a regresar al 30 por 30. Ahí está. Como o sea, lo modificamos a un 3x3 a partir de una 30x30. Cuando le pongo el control Z, pues si me respeta, me regresa al último movimiento que realicé. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, aquí si yo me desplazo para acá, le pongo el control Z y me vuelve a ajustar al último movimiento que realicé. Entonces, el control Z sí respeta todos estos movimientos, absolutamente todos. Okay. Ok. El comando fillet, yo puedo ver que tengo diferentes herramientas en el fillet. Tengo el fillet, el chamfer y el blend curves. El fillet, ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir redondear esquinas. ¿Sí? Hacer un filete. Para manipularlo, este es un poquito más
más como engañoso. ¿Por qué? Selecciono el comando fillet. En este caso me dice especifique los objetos, pero yo tenía un rectángulo, ¿cierto? Y cuando me pongo en los objetos, pues únicamente me está marcando líneas. Ajá. Antes de yo hacer cualquier cosa, tengo que especificar que voy a estar trabajando con... O sea, quiero redondear la esquina, ¿cierto? Al redondearlo estamos de acuerdo que tendría un radio. Sí. Entonces, lo primerito que yo tengo que hacer es poner una R. Cuando yo pongo una R, me va a decir, entonces vas a trabajar con un radio. Le doy Enter y me dice, pues si vas a trabajar con un radio, ¿de qué dimensión quieres que sea el radio? Supongamos que el rectángulo era 30 por 30, supongamos que quiero el radio de 10. Entonces pongo R para que me interprete que voy a trabajar un radio, pongo que va a ser un radio 10 y ahora sí, yo puedo seleccionar los objetos. Primer objeto y no tengo que seleccionar el segundo. Cuando yo me pongo sobre la línea del segundo, ya inmediatamente me va a proyectar. Me proyecta lo que sería ese filete. Okay. ¿Vale? Entonces, pues así es como se va a manejar. Si yo quisiera hacer lo mismo para la contraesquina, ya no tengo que seleccionar el fillet, R y dar el radio. Con que le dé Enter, ya sabe que yo estoy trabajando con los mismos elementos. ¿Sale? La diferencia del fillet al chamfer, ¿cuál cree que sea? Bueno, ahí por la figura es que no hay redondeo en el chamfer. En el chaflán pues simplemente es una línea, ¿no? Entre dos puntos. Ajá, el chanflado ya no te va a hacer ese redondeado, simplemente te va a hacer el recorte. Entonces, para mire, si yo selecciono selecciono primera línea y selecciono segunda línea, no me sabe qué hacer. Pasa lo mismo si yo hago el fillet. Entonces, si yo selecciono el fillet y pongo línea 1 y bueno, aquí ya yo lo apliqué con el último, si me lo reconoce. Pero si no he puesto ninguno, cuando quieres seleccionar el segundo movimiento, no vas a ver nada que hacer, como en el caso del chamfer. Entonces, nuevamente yo tengo que ver de qué método voy a estar utilizando. Puedo estar trabajando con polilíneas, distancias, ángulos, recortes, múltiples, etcétera. Entonces por aquí pues le parece trabajar con un AD. Es una distancia, ¿no? ¿De qué distancia vamos a estar trabajando? Vamos a trabajar con un 10. Entonces aquí y ahí estuvo, ¿va? Y ya me hizo ese recorte. ¿De qué forma? De tal forma en que me tomó 10 desde la arista a cada lado, ¿verdad? Okay. Si yo vuelvo a aplicar aquí el último comando, pues así queda. ¿Sale? Okay. Y pues así que ahí el punto de referencia es la arista. Así es. El vértice, ¿no? Sería. Sí, el vértice. ¿Sale? Es el vértice, a partir del vértice como origen, 10 a cada lado y es lo que recorre. Ajá. Okay. Entonces ahí yo me regresé con el control Z, pero supongamos que quiero deshacer el regreso. Yo tengo el redo. ¿Sí? Entonces aquí es como yo también puedo ir jugando aquí con estas partes. Okay. ¿Sale? Y si se fija me lo sigue marcando como un solo objeto, solo que ya no es un rectángulo. Y pues así. Entonces ya vimos. ¿Cuál nos hace falta? El stretch. Bueno, el stretch. Vamos a dibujar aquí el de 20 por 20. El comando stretch es esta misma herramienta que te va a permitir elongar objetos. En el caso de un rectángulo, para aplicar un stretch, pues desde el punto medio,
Si se fija aquí mismo, me marca el stretch, ¿verdad? Ok. Sí. Ese stretch y este stretch aplicaría de la misma forma, pero si se fija, cuando yo me muevo a mis herramientas y dejo el cursor en la herramienta, me despliega lo que yo puedo hacer con esa herramienta, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que me está diciendo es que ya para herramientas un poco más complicadas, para dibujos un poco más elaborados, el stretch me va a permitir elongar esa forma. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues, el stretch supongo que lo manejaremos un poquillo más adelante. Ok. ¿Sale? Entonces, ¿cuál nos hace falta? A ver, no sé si... Desde las herramientas de modificar, El pues offset, ya... ok, vamos a ver el offset de una que vez. ese es después, no me has comentado. Sí, pues más adelante me gustaría trazar el offset, pero... No, está bien cuando lo creas conveniente. Ok. Entonces, pues ya vimos ahí las herramientas básicas, ¿verdad? Ok. ¿Qué onda, Inge? ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo anda? Ahí se me hizo un poquillo tarde, pero No, ya alcancé a llegar barriéndome. barriéndome. Híjole, pues esa barrida le costó un buen. Ya nos aventamos muchas herramientas de dibujo y de modificación, Inge. Hola, ahorita veo el video. Sí, está grabando, ¿no? Sí, sí lo estoy grabando acá. ¿No? Ey, Entonces, eh, pues no sé si les parece que por hoy aquí le dejemos y le paso el video para que se ponga al corriente, Inge. ¿Qué dicen? sí, está bien. ¿Va? Sí, de acuerdo. Ujú. Entonces, pues sí, creo que vimos muchas herramientas ahorita. Así, Sí, rápidamente. Va, Ok. hecho. Bueno.